Entonces, como con las clases de computación adaptativa, vamos primero a ver un poco de computación y en nuestras próximas clases vamos a ver qué es adaptación. Entonces, pues empecemos con un repaso. ¿Qué es lo que recuerdan de reduccionismo de complejidad? Pues que el reduccionismo no tiende a no tomar en cuenta las interacciones, ¿no? Los diversos agentes y las dinámicas, Sí, ¿y eso qué implica? ¿Qué implica el reduccionismo? Bueno, que no tome en cuenta las interacciones. Se puede crearse información nueva dadas las interacciones que nunca va a tomar en cuenta el reduccionismo. Sí. Que bueno, como hemos mencionado, no quiere decir que no sirva para nada, sino que digo, porque hay casos donde puedes simplificar las interacciones, pero hay muchos casos donde no. Y en los que sí, muchas veces cuando, o sea, si tienen la opción de simplificar o no simplificar, en la mayoría de los casos cuando no simplificas, puedes tener una mejor descripción del fenómeno y entonces vas a poder entenderlo o controlarlo mejor. Y bueno, ¿cómo limita las interacciones a la ciencia tradicional? ¿Perdón? Aislando las partes. Sí, o sea, la ciencia tradicional la aísla y simplifica, entonces no considera las interacciones, y al no considerar interacciones, ¿en qué está limitada la ciencia tradicional? La predicción. No puedes predecir. Sí, o sea, puedes, pero de manera limitada, ¿no? Como es una presuposición de que la ciencia es para predecir, pues entonces ahí como que nos damos de toques contra la pared, porque nada más nos enfocamos en querer predecir cosas que por su naturaleza misma no son previsibles, por lo menos de que se está generando información nueva. Entonces, pues vamos a ver qué implicaciones tiene esto en el cómputo, ¿no? Porque la mayoría del cómputo viene de acá. Entonces, bueno, ¿qué es computación? Los que se graduaron en computación saben, ¿no? Bueno, para que no se sientan mal, los biólogos no saben qué es la vida, ¿eh? Pues de una manera muy formal, bueno, ¿no? O apelando a una formalidad, se quiere decir que es aquello que puede hacer una máquina de Turing, ¿no? Como apelando a una forma formal, yo diría computación como que ella lo va a hacer una máquina de Turing tradicional. Sí, que precisamente Turing definió su máquina para definir computación. Dijo, bueno, cualquier cosa que esta máquina pueda calcular es una función computar. Y así como para explicarle a la señora que vende tamales. Pues es aquello que puede realizarse siguiendo un conjunto de pasos, tal vez. Ok, entonces una Eso parece más a definición de algoritmo, ¿no? Pero al final de cuentas un algoritmo es una computación. Entonces cuando yo cocino un pastel estoy haciendo una computación. Tal vez sí. Es un algoritmo, pero tal vez se puede reducir a computables, ¿no? Tal vez. O bueno, ¿qué no es una computación? Sí, tiene que ver con su raíz de contar, el cont, por ejemplo, que es decir, contar un evento de una manera repetida de una vez, cómo va a estar escondido. O sea, que algo que se haga más recurriendo a lo que es iteración, iteraciones, que nos va a ahorrar cierta tarea. Sí, pero pues bueno, hay muchas definiciones, ¿no? Una, como la que ya mencionó Javier, pues es muy formal, pues es matemática. Otra que podemos decir que es para términos prácticos es cualquier cosa que nuestras computadoras hagan, pues es una computación. Y una muy general es simplemente transformación de información. Si tenemos información y hay un proceso que cambia esa información, podemos decir que es una computación, que se hizo cómputo. No sé si
llevaron alguna materia de historia de la computación, ¿no? Bueno, ¿alguien recuerda cuál fue la primera computadora? Podría ser la máquina de Babbage. Más atrás del lavabo. Más atrás que la los dedos. Sí, no, son máquinas que nos ayudan a hacer cálculos. Y bueno, ¿para qué nos sirve la computación? Para automatizar procesos, ¿no? Y para organizar la información. ¿Qué más? Como generar un conocimiento de la información que hayas tenido. ¿En qué sentido? Pues no sé. O sea, es que a la hora de que haces la computación, pues decimos que es transformar la información, ¿no? Ajá. Entonces a la hora de transformar, guardar una parte o analizar otra. O sea, explorar espacios de posibilidades, ¿no? De manera más fácil que hacerlo bueno. Bueno, que al final de cuentas también puede ser computación, pero con las computadoras digitales se puede hacer de manera muy rápida. Bueno, también, ¿qué otros usos tienen las computadoras? Todo, ¿no? ¿Perdón? Comunicarse, crear contenido. Facebook, Compartir recursos. gatitos en YouTube. También. Sí. Sí, como acumular información. Bueno, Bueno, hay un libro de este James Blake que es sobre la información, se llama The Information, A History, A Theory, A Flow. Entonces pues, va desde la historia de la información, no se empieza por ejemplo de cómo se comunicaban las aldeas en el oeste de África con tambores. Entonces es un poco similar a la clave Morse en el sentido de que con tambores hay dos tonos. Entonces pues con los tambores transmitían mensajes y la manera en la que fueran únicos le metían mucha redundancia a los mensajes. Entonces en lugar de decir Juan se murió, decían Juan, el que cuando tenía 10 años pasó un cocodrilo, acaba de cerrar sus ojitos y demás, ¿no? Entonces en los idiomas que hablan, pues simplemente también van variando los tonos, entonces los mismos tonos lo suben y es una manera con esa redundancia en el lenguaje, transforman del vocabulario que tiene muchos sonidos a un vocabulario con dos sonidos. Y bueno, después habla sobre la historia del telégrafo y de cómo fue avanzando la tecnología. O sea, imagínense, hace 150 años, la información para llegar de Estados Unidos a Inglaterra, ahora que puede llegar en como 2 semanas en barco de vapor. De repente ponen un cable submarino con el telégrafo y ya se transmite a la velocidad de la luz con información. Digamos, ahorita pues hablamos por Skype y todo el mundo y pues es así como que ay, ¿por qué se alienta, no? Y nos está yendo al espacio, dale chance, ¿no? Pero bueno, aparte de todos los usos que tienen las computadoras y todas las tecnologías relacionadas, podemos decir que en la ciencia su uso principal es que nos permiten explorar los sistemas complejos. Heinz Pegel describe a las computadoras como el equivalente de un microscopio o de un telescopio, pero para los sistemas complejos, ¿no? Porque, o sea, antes de que hubiera telescopios, pues no se podía estudiar muy bien astronomía porque lo que alcanzan a ver nuestros ojos es muy limitado. O sea, en noches claras nada más hasta Saturno, no se alcanzan a ver lunas que no sean la nuestra. Entonces, cuando Galileo construyó su telescopio y vio que Júpiter, bueno, las 4 lunas más grandes de Júpiter, pues empezó a hacer cálculos y como que se empezó a ampliar nuestra perspectiva del universo, ¿no? Y pues
todavía hace 100 años se creía que todo el universo era nuestra galaxia, ¿no? Y fue este Hubble quien se dio cuenta con telescopios más poderosos que pues, la Vía Láctea solo es una de millones de galaxias. Y lo mismo con los microscopios, pues antes de que se hicieran los primeros microscopios, pues no se tenía conocimiento de microorganismos, qué es lo que pasa en las enfermedades. Entonces, pues sí, algunas culturas tenían cierta noción de higiene, pero pues es más de costumbre, ¿no? de hábitos que les han servido para evitar enfermedades, pero digamos, toda la medicina y desarrollo de vacunas y demás, pues fue gracias a que se pudo ver qué es lo que está causando las enfermedades a nivel microscópico. Entonces, este Pecos dice que de manera similar las computadoras nos están permitiendo observar fenómenos que con nuestros sentidos, con nuestras capacidades no podemos observar, que pues son fenómenos o sistemas con miles y millones de componentes, de variables, de interacciones, que digo, nada más tenemos 10 dedos y andamos escasos 20. Pues digo, nada más, ¿cuántos somos en esta universidad? ¿No? Entonces, creo que eso es algo muy pues no solo interesante, ¿no? Sino trascendente y pues también como que podríamos decir que somos afortunados de vivir en este tiempo donde precisamente se están ampliando estos horizontes de conocimiento y pues están desarrollando más y más herramientas para comprender mejor distintos fenómenos complejos. Y bueno, ¿cómo ven que las computadoras hayan transformado a la sociedad? No sé, ya no digamos internet, ¿no? Pero ya estamos todos conectados, ¿no? Sí, pues, o sea, algo que es evidente es que pues como que las distancias se acortan, ¿no? Entonces, antes para tener interacciones tenían que ser presenciales, pues con las telecomunicaciones, las interacciones pueden ser a distancia. Entonces, pues eso incrementa mucho la posibilidad de interacción. Entonces, pues, en principio, entre más interacciones, pues vamos a poder generar más ideas. Que obviamente esto puede tener un lado negativo, ¿no? Porque entre más interacciones haya, las buenas cosas se propagan más rápido, pero las malas también se propagan más rápido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en las ciudades grandes hay más innovación, pero pues también hay más enfermedades, porque pues, todo se propaga muy rápido. Y bueno, ¿qué otra cosa podemos decir? Podemos decir que gracias a las computadoras que se ha podido lograr algo que ya se había propuesto desde el siglo XIX, bueno, que es básicamente poder compartir conocimiento. O sea, cuando teníamos, o sea, en Europa antes de que llegara la imprenta, pues el conocimiento que se guardaba en libros pues, era privilegio de unos pocos que tenían dinero para comprar libros o los copiaban, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo tomaba copiar un libro? Meses, años, ¿no? Depende del libro. ¿Y cuánto costaba? Pues, muy pocos podían darse ese lujo. Entonces, con la imprenta de repente baja el costo de producción de los libros, entonces se puede empezar a propagar conocimiento e información de manera masiva, que todavía durante muchos siglos los libros fueron privilegios de unos pocos, pero digamos, conforme se fue generalizando la educación y se fueron abatiendo los costos de la impresión, pues digamos, hace 50 años podríamos decir que casi cualquiera podía tener acceso a una biblioteca, ¿no? en muchos países. Y pues ahí había acceso al conocimiento. Pero, ¿qué tal si no vives en la biblioteca, ¿no? O te gusta trabajar a horas en las que la biblioteca está cerrada, o el libro que necesitas no está en la biblioteca, o alguien se lo robó, bueno. Entonces, con las computadoras
computadoras, pues ahorita todo el conocimiento está al alcance de nuestro bolsillo, ¿no? Así como que, ay, pues me gustaría saber algo en Wikipedia, ¿no? Entonces, esto ha transformado en años recientes pues hasta los niños, ¿no? Recuerdo un episodio de Los Simpsons que no sé, llega un profesor sustituto, si no mal recuerdo, es un profesor joven, ¿no? De unos 20 y tantos años, y pregunta si algo muy difícil. Y Martin de memoria dice, es esto, ¿no? Es el número atómico de mercurio, ¿no? Supernova. Y el maestro se burla de él. Lo memorizas cuando lo puedes checar en tu teléfono. Todos los números así, ¿no? Y o sea, aunque es broma, sí tiene mucho de verdad, porque recientemente hicieron un estudio donde pues, checaron cómo piensa la gente, ¿no? Y la gente que no usa internet, cuando les preguntas algo, usa una parte del cerebro que pues, tiene que ver así como que conmigo y buscar en la memoria y demás, ¿no? La gente que usamos Google, ya usamos otra parte del cerebro, ¿no? Porque ya buscas esa información afuera. ¿Por qué? Porque está disponible, ¿no? Entonces, o sea, cambia la manera en la que pensamos, obviamente incrementa nuestra dependencia, nuestra codependencia con la tecnología, pero también nos permite, nos da más capacidades, ¿no? Como si Telcel tiene que no tengo acceso a mi memoria. Se debe mantener un equilibrio, ¿no? Sí. Porque igual el esfuerzo de la persona es la síntesis. Igual tiene toda la información disponible, pero tiene que hacer una síntesis para poder investigar. Sí, o sea, esto es simplemente como para tener datos, ¿no? Para crear nuevos datos, pues obviamente, pues aunque las computadoras por ahí tienen algunos avances en creatividad, en encontrar soluciones por ellas mismas, sí, pues la mayor parte la hacemos nosotros. Bueno. ¿Perdón? Entonces la matriz te conectas y ya. Sí. Bueno, hay muchos tipos de computación. Podemos hacer una clasificación para, o sea, de la definición más amplia, pues hay computación analógica, que básicamente toma valores continuos. De hecho, por ahí de los 30 del siglo pasado, pues había más o menos el mismo número de investigadores trabajando en computación analógica y digital. Y pues había los que estaban a favor de la computación analógica, los que estaban a favor de la computación digital. Las cosas que estaban a favor, bueno, de los puntos fuertes de las computadoras analógicas es que, pues, creo que son más baratos, bueno, necesitaban menos componentes, si no me recuerdo, pero pues al final de cuentas los digitales ganaron, porque supongo que son más fáciles de programar y tal vez también son más fáciles de escalar. Y bueno, dentro de los digitales tenemos las electrónicas que siguen la arquitectura de von Neumann. Y pues hay muchos tipos, ¿no? Con un solo procesador, que ahorita vemos esto más en detalle. Muchos procesadores, muchos núcleos, clústeres, mallas, en la nube y demás, ¿no? Computación biológica, pues hay computación con DNA, que digamos, estos dos, y bueno, todo esto se llama computación no convencional y esto se llama computación convencional, ¿no? Pero hay una pequeña comunidad trabajando en métodos alternativos. Entonces, con DNA, por ejemplo, hace algunos años se volvió muy popular porque el problema del agente viajero, hay una manera de codificarlo en DNA y cuando se pliega el DNA, entonces se resuelve de manera casi inmediata un problema que creo que es NP completo o algo así. Pero pues hasta ahí, ¿no? ya no, o sea, no se ha propuesto una computadora universal, ahorita vamos a ver qué es eso, ¿no? Con DNA. De manera similar,
Fusarium, no sé cómo se dice en español, en inglés es slime mold. Es un hongo, ¿no? Sí. Bueno, creo que es un hongo unicelular, o creo que son hongos, ¿no? Sí, son bacterias y luego cuando hay adversidades de la mente pues se forman. Pero son bacterias o hongos. Bueno, o sea, es que se pueden Sí, o sea, bueno, no sé a qué reino pertenece. La cosa es que se juntan y se empiezan a diferenciar, pero hacen como un organismo. Sí, o sea, tienen una fase unicelular y una fase multicelular. Como algunas bacterias también son así, pero no estoy seguro si es bacteria o no. Bueno, pero también se ha usado estos bichitos para resolver el problema de rutas más cortas, ¿no? Entonces, experimentos interesantes que han hecho es, por ejemplo, ponen fuentes de comida más o menos donde estarían las ciudades del Reino Unido, y entonces empiezan a crecer mientras se van acabando la comida, hacen caminitos que son la ruta más corta entre las fuentes de comida. Después eso lo ponen sobre el mapa de trenes o de carreteras y pues es casi igual, ¿no? Lo cual quiere decir que no sé qué quiere decir, ¿no? Pero hay muchas interpretaciones, ¿no? Podríamos ser que tenemos que nuestros ingenieros de transporte tienen la inteligencia de estos bichitos, o que estos bichitos son tan inteligentes como, bueno, no sé, pero computacionalmente se puede resolver problemas, pero de nuevo pues no es universal. En física esto sí es universal, pero todavía no ha llegado. Cuando yo estaba haciendo la carrera, no sé, el siglo pasado, había cierta popularidad de las computadoras ópticas. Entonces la idea es que en lugar de que tuvieras transistores, pues tuvieras simplemente haces de luz y con fibra óptica, y pues había propuestas de compuertas lógicas, y pues básicamente tienes los haces de luz y los juntas y tienes sí, sos y nos y ya. Y entonces, pues como es a la velocidad de la luz, pues el cómputo sería muy rápido. El problema es que nunca encontraron cómo guardar memoria. Entonces, pues ahí se quedó. Algo muy reciente que es curioso es que también se puede hacer cómputo con burbujas. Entonces, en el laboratorio de George Whitesides en Harvard, pues él, por no decir que es nanotecnólogo, pues tienen así como circuitos de tubitos de fluido donde inyectan burbujas de aire, y con la forma de los tubitos hacen compuertas lógicas. Entonces también se puede hacer cómputo con burbujas, y pues una burbuja es un bit, ¿no? Y también con química hay también utilizando como laberintos de distintos tipos, hay ondas de reacción-difusión que pues básicamente son medios excitables, mezclas ahí distintas sustancias y se empiezan a mover en el espacio, ¿no? Como una onda. Y después esas ondas chocan y puedes hacer cómputo con eso. Y bueno, la computación cuántica, ¿alguien sabe cómo va eso? Porque y un libro como que dice Complex Systems. sí, bueno, sí, hay muchas cosas cuánticas. Sí, en principio creo que solo se han podido, digamos, los prototipos son unos pocos bits, ¿no? qubits. Sí, es que ha habido más recientes que dicen, no, pues nosotros ya, bueno, hasta ya estamos vendiendo quantum chips. Sí, muchos decían, no, eso o sea, sí, que es medio estafa. Ajá, es que hay, digamos, una manera de hacer computadoras cuánticas, que es utilizando iones, o digamos, cosas cuánticas, y programando algoritmos sobre eso. Y la otra, digamos, es haciendo lógica, ¿no? Haciendo algoritmos cuánticos que se puedan programar sobre bits. Y se entiende que estos de D-Wave lo que tienen son algunos algoritmos
que digamos se pueden mapear en bits y lo hacen cosas más rápidas, pero hacen otras más rápidas. Pero bueno. Sí, bueno, digamos, hay mucho escrito, ¿no? Y bueno, también lo que decíamos de que ahora el conocimiento está disponible para todos, pues eso también ha cambiado la manera en la que aprendemos, ¿no? Entonces, pues hace algunos años pues yo llegaría aquí y viene el pizarrón de cosas y ustedes absorben ese conocimiento, ¿no? Ahorita, pues ustedes saben mucho más que yo, entonces pues, yo voy a empezar a decir cosas y ustedes van a decir, no, pero ya hay esto que es. Y así, de manera colectiva, pues todos vamos generando conocimiento. Sí, sí, sí. Pues depende cómo las definas. O sea, hay unas que dicen sí, pero que son de 4 bits. Pero han hecho cálculos sobre estas cosas. Sí. Tienen el cálculo del átomo de hidrógeno, tienen casi la energía, digamos, es casi la que consigue la física. Sí. O sea, la promesa de las computadoras cuánticas es que como cada bit es cuántico y entonces es al mismo tiempo 0 y 1, entonces cuando tú haces una operación estás haciendo todas las operaciones al mismo tiempo. Pero el detalle es cómo extraes la información. Bueno, entonces es una versión simplificada de la arquitectura de von Neumann. Lo principal es que separa el CPU, bueno, la unidad de procesamiento, y la memoria. Entonces tenemos una entrada de información, entonces en esa memoria se lee, y aquí se transforma esa información, se regresa a la memoria y va a pasar. Y bueno, obviamente es muy simplificado, ¿no? O sea, hay más componentes en esa cajita que eso. Y bueno, si vemos una computación en general, pues tenemos una entrada de información, la computadora le hace algo a esa información que podría hacer nada, que o la borra completamente y ya no sabe nada, ¿no? Bueno, habría una salida en general. Entonces, de hecho, muchas de las visiones de lo que se llama computación natural precisamente toman este enfoque, porque dicen, bueno, esto fue muy útil para construir computadoras electrónicas, pero si queremos construir computadoras no convencionales, pues no podemos separar la memoria del procesamiento, ¿no? Es al mismo tiempo, o sea, si tenemos el DNA, es al mismo tiempo y memoria y procesamiento. Entonces, pues, lo tenemos que ver todo junto. Y el problema cuando uno quiere computar con moléculas es que con los circuitos es relativamente fácil aislar los componentes, entonces tú regulas las interacciones entre ellos, ¿no? Entonces por eso el reduccionismo funciona. Puedes tener un chip que tiene una función y ya te olvidas de cuántas compuertas hay adentro. Y ese lo conectas con otro chip y puedes ir escalando de manera modular. Ya tiene un poco más de 10 años que se empezaron a hacer competencias de ingeniería genética, precisamente intentando pues, diseñar pues, desde robots moleculares o simplemente bichos que hagan cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, le meten a una bacteria un gen para que huela plátano. Pues sí, huele a plátano. Entonces, hay unas bibliotecas abiertas de partes biológicas, ¿no? De partes biológicas que tienen pues listas, ¿no? de secuencias de DNA y su función. Entonces, pues la intención es que pues, cuando ya tengamos muchas de estas partes, los entusiastas se las bajan, los mandas a imprimir, en 2 días te llegan tus frasquitos de DNA, los mezclas y vas a poder hacer cómputo molecular. El problema es que las partes cuando las mezclas empiezan a hacer cosas que no hacen de manera aislada, porque no puedes regular las interacciones de manera aislada y entonces empiezas a tener información nueva y efectos no deseados y pues lo que hacían dejan de hacer y empiezan a hacer cosas nuevas
las que no esperabas. Y entonces todavía no se ha encontrado una manera de hacer cómputo molecular de manera escalable. Ya no digamos programar. Entonces, bueno, con Javier había mencionado el trabajo de Turing. Él definió una función computable como lo que puede calcular una máquina de Turing, ¿no? Este muy famoso. Entonces, para los que no la conocen, no es una máquina física, es una máquina abstracta. Imagínense que tenemos una cinta infinita con un papel de baño sin fin, y tenemos una cabeza que es algo que puede escribir en cada celda de esa cinta, que tiene cierta memoria de los estados, y hay una función de transición. Entonces básicamente la cabeza va leyendo qué es lo que está escrito en la cinta, tiene un poco de memoria y un programa, y en base a lo que dice ese programa toma decisiones si escribir o borrar, o simplemente leer o moverse y cosas así. Entonces, originalmente, bueno, la verdad no sé, al parecer el motivo de definir esta máquina estaba relacionado con el problema de decisión de Hilbert, un poco para complementar lo que Gödel había probado el teorema de que las matemáticas no son ni completas ni consistentes. Entonces, básicamente lo que Turing prueba en este artículo es que hay funciones que no son computables. Porque, o sea, Hilbert fue un matemático muy conocido y respetado, y en 1900 puso una lista de problemas para el siglo XX, ¿no? Unos se resolvieron, otros no. Gödel en el 31 probó que las matemáticas no son incompletas ni consistentes, y después Turing dijo bueno, probó que tampoco hay solución al problema de decisión, que es básicamente si yo puedo decidir si una función va a ser computable o no antes de que concluya, ¿no? Y esto está muy relacionado con la irreducibilidad computacional que en la clase pasada Stephen Wolfram. O sea, el ejemplo que Turing usa es una función de paro, ¿no? O sea, yo tengo una máquina de Turing y tengo un programa, y si yo tengo ese programa, puedo haber una función que me diga si esa máquina va a parar o no, y la respuesta es no. No va a haber una función que me diga si esa función va a parar o no. No quiere decir que la función no vaya a parar, quiere decir que solo puedo saber si la función va a parar ya que paró. Entonces que no hay reducción, o sea, es irreducible. Y después Turing creo que es en un artículo posterior, dice, bueno, si tuviéramos un oráculo, pues sí pudiéramos computar esa función que no es computable, ¿no? O sea, ese oráculo, imagínense que ya probamos todas las configuraciones iniciales y ya sabemos que sí va a parar una función. Entonces tenemos aquí nuestro oráculo que nos dice si esa función sí se para porque ya la probamos. Entonces podemos construir una máquina de Turing, llamamos la Omega, que va a poder calcular una función computable. Pero después no va a poder calcular la función de paro de esa máquina Omega, a menos que tenga otra máquina oráculo. Sí, pero siempre va a haber una máquina que no va a poder calcular su función de paro. Bueno, entonces, o sea, yo creo que la implicación de esto es precisamente lo de la irreducibilidad computacional. Bueno, hay que notar que hay una diferencia entre la computabilidad en términos de Turing y la computabilidad en la práctica, ¿no? Porque hay funciones que no son computables, sería por ejemplo el problema del no es computable, pero de nuevo, si nosotros ya exploramos de manera exhaustiva una función, una máquina, pues entonces podemos decir, pues sí se va a parar para todas esas condiciones.
Entonces, en la práctica sí podemos computar esa función, ¿no? O sea, construimos nuestro oráculo para esa función, que obviamente es específico, no es general. Y digamos, el resultado de Turing es importante porque aplica a una función general, que siempre me va a decir que es una máquina para uno. Y también hay funciones computables que en la práctica no lo son. Entonces, por ejemplo, el número pi es computable, pues en la práctica no es infinito, y la máquina Turing tiene una memoria infinita, pues sí es computable. Pero nosotros no tenemos memoria infinita, entonces no es computable. Bueno, por si no alcanzan a leer, les digo aquí, dice, creo que debería ser un poco más explícito, aquí me paso, están unas ecuaciones, después pasa un milagro. Bueno, entonces hay un concepto que nos puede ser útil, que es el de espacio estacionario, bueno, en general espacios de cómputo, ¿no? Cuando queremos optimizar una función, digamos, podemos tener una función en un espacio n-dimensional, y entonces podemos decir, pues vamos a tratar de encontrar el óptimo, ¿no? De hecho, hay una analogía interesante entre cómputo y búsqueda, ¿no? Porque podríamos decir que un cómputo es la búsqueda de una solución. Entonces, aunque digamos en algunos casos es como que difícil encontrar esa representación, de manera opuesta es más fácil, porque básicamente cuando estamos explorando un espacio de soluciones, estamos haciendo cómputo para encontrar esa solución, ¿no? Entonces, digamos, aquí nada más hay, imagínate que estas son dos variables, una función de dos variables, y el eje vertical es el resultado de la función. Queremos encontrar eso, un máximo o un mínimo, y entonces, ¿cómo lo buscamos, no? Si simplemente vamos buscando nuestros vecinos y las soluciones que sean mejores las vamos tomando, pues nos podemos quedar aquí atrapados en un óptimo local, que se llama, y después, pues como todos mis vecinos son peores, pues a mí me quedé atorado. Entonces, pues, hay distintos algoritmos que nos ayudan a desatorarnos y encontrar el óptimo global. Entonces, digo, hay muchas técnicas en optimización que nos ayudan a explorar estos espacios estacionarios. Sin embargo, pues la mayoría de los sistemas complejos, o sea, si este es un componente de un sistema complejo que está interactuando con otro, pues en muchas ocasiones este acoplamiento va a hacer que esto esté cambiando, ¿no? Entonces imagínense que esto más bien como una sábana y se está moviendo, ¿no? O más bien como una gelatina, ¿no? ¿Es neutral o neutral? ¿Perdón? Neutral. Redes neutrales, sí. Una red neutral, cuando uno está explorando un espacio de estados, es una solución que no cambia tu aptitud, ¿no? Entonces, cuando tienes un espacio con mucha neutralidad, quiere decir que puedes ir explorando de manera eficiente todo el espacio sin perder aptitud, ¿no? Entonces, eso es algo deseable para algoritmos evolutivos, porque puedes ir de una, o sea, es difícil de imaginar por qué esto ocurre más cuando hay muchas dimensiones, pero es como si hubiera un atajo de aquí para acá en la cuarta dimensión. Entonces, que no vaya cambiando tu actitud y entonces vas buscando, ¿no? Pues, tal vez aquí se ve mejor, ¿no? O sea, si yo estoy aquí, le puedo ir dando la vuelta y no voy a cambiar mi actitud y ya llego a eso y ya me puedo subir. Entonces, en los espacios que tienen alto nivel de neutralidad es mucho más fácil encontrar soluciones, ¿no? Y hacia el final del semestre vamos a ver ejemplos de esto, porque esto también tiene que ver con robustez. Bueno, robustez y evaluabilidad son propiedades que están muy relacionadas, pero por ejemplo el espacio de búsqueda de plegamiento de proteínas tiene mucha neutralidad. Eso quiere decir que, bueno, una proteína está hecha de aminoácidos, entonces pues tienes secuencias de distintos aminoácidos, son un número incontable de combinaciones, no hay tiempo en el universo para explorarlas todas, lo mismo para secuencias de RNA,
Y entonces, si te interesa ver, si te interesa ver cuál es la forma en la que se pliegan, como tu función objetivo, quieres encontrar una secuencia de RNA o de aminoácidos que se plieguen en cierta forma, pues tú vas a buscar el espacio de búsqueda de cadenas de RNA o de proteínas, ¿no? Que pues es de muchas dimensiones, ¿no? Entonces, lo que se ha encontrado es que hay mucha neutralidad en el sentido de que con muy pocas mutaciones puedes llegar a todas las formas posibles y también con muy pocos pasos puedes llegar a distintas partes del espacio, ¿no? Entonces no importa dónde empieces, vas a encontrar cualquier cosa, no importa dónde empieces ni qué es lo que estás buscando, está cerca de ti. Sí. Entonces, para espacios no estacionarios, pues requerimos de adaptación, ¿no? O sea, es el enfoque de este curso. Y también a distintas escalas. Entonces, cuando tenemos un espacio estacionario, pues tenemos una función, entonces nos movemos sobre esa función. Entonces, ahora imagínense que esa función cambia en el tiempo, ¿no? Entonces, si yo estoy aquí en un óptimo, pero después esa función empieza a cambiar hacia acá, pues aquí ya me voy a tener que cambiar para acá. Entonces, si estamos en un proceso de cómputo y nosotros creemos que estamos subiendo aquí, o cuando llegamos aquí esto ya se convirtió acá, pues necesitamos adaptar el proceso de cómputo para que pueda llegar a esta solución, ¿no? Si no nos adaptamos, pues nos vamos a quedar con una solución obsoleta. Y son múltiples escalas porque, digamos, tal vez a una escala más lenta, este espacio empiece a cambiar de otra manera, ¿no? Entonces, un sistema exitoso o viable necesita adaptarse a todas las escalas a las que cambie su entorno. Entonces, bueno, como conclusión, de manera general podemos ver a la computación como transformación de información. La computación tradicional trabaja sobre espacios estacionarios, o más bien asume que los espacios son estacionarios. Entonces, digamos, es útil, pero hay que tener muy presente que tiene esa limitante. Y los problemas abiertos, que básicamente cuando tenemos interacciones, tienen información nueva y esos son cambios no previstos. Entonces eso implica que necesitamos cierto nivel de adaptación para poder ajustar el cómputo que estamos haciendo para poder encontrar una solución, ¿no? Que también hay muchas críticas. Bueno, cuando uno compara la computación natural con la computación definida por Turing, pues hay muchas cosas que no concuerdan, ¿no? Porque pues como se mencionó, la computación pues inicialmente era para contar, ¿no? Para agilizar cálculos matemáticos. Entonces, pues tienes entradas y tienes salidas, ¿no? Pero no sé, si vemos un árbol o una computadora, pues, cuáles son sus entradas y cuáles son sus salidas, ¿no? Sí, podemos poner sus flujos de materia, energía, información como entradas y lo que salga del árbol como salida, pero ¿qué es lo que está computando? ¿Qué es lo que estamos computando nosotros, ¿no? Nuestro cerebro. Entonces, bueno, esto también se puede usar como argumento de que la inteligencia artificial, o sea, las computadoras electrónicas nunca van a poder llegar al nivel de inteligencia que los humanos o que los seres vivos, porque están parándose, ¿no? O sea, están calculando algo, ¿no? Nosotros pues, estamos en el mismo antiguo, ¿no? En un entorno abierto y pues es difícil definir a priori qué es lo que estamos computando. Bueno, Seth Lloyd diría que el universo es una gran computadora y se está computando a sí misma, ¿no? No sé. Pues sí, es una respuesta, pero tal vez no muy satisfactoria. Me recuerda a Newton que Laplace y Huygens, que pues, eran sus rivales, le dicen: oye, ¿tú que hablas tanto de materia
materia a tiempo y momento, ¿por qué no lo defines? Y Newton se la sacó diciendo, pues no es necesario porque son bien conocidos de todos. Bueno, los biólogos hacen lo mismo, ¿no? Y creo que los computadores también. ¿Qué es computación? Pues no necesito definirla porque es bien conocido de todos. Y se cita Newton y ya. Eso lo dijo Newton. Bueno, entonces, cuando tenemos información nueva, pues no podemos prever esos cambios. Entonces, es muy difícil programar algo antes de que sepas cómo va a cambiar, ¿no? Y pues eso es lo que vamos a ver, distintas técnicas, ¿no? Porque idealmente a ti te gustaría saber todas las condiciones a las que tu sistema o tu programa va a estar expuesto, y entonces vas a poder considerar todas las eventualidades, ¿no? Pero pues si un sistema es abierto, pues siempre va a haber eventualidades no previstas, y no quiere decir que dejemos atrás toda esperanza de enfrentar la complejidad, sino tenemos que hacerlo desde el punto de la adaptación. Y bueno, ya habíamos mencionado esto, que si un problema cambia una escala, la computación tiene que adaptarse también a esa escala. Y bueno, la próxima clase vamos a ver un poco más en detalles sobre complejidad.